Bienvenidos al capítulo 11 del libro de Génesis. Los primeros 3 versículos dicen lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, había unidad. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. En estos versículos vemos cómo cuando el hombre decide ponerse de acuerdo y maneja un lenguaje de unidad, es extremadamente poderoso, ya sea para lo bueno o para lo malo. El poder del acuerdo, el poder de la unidad, podemos sacar adelante los mejores proyectos o las más perversas intenciones, ¿sí? No porque lo malo tenga el respaldo de Dios, sino porque nosotros en sí mismo, cuando convocamos a la unidad, estamos desplegando un poder en medio de nosotros. Les doy un ejemplo muy cercano para los colombianos, el tema de la guerrilla. Llevamos más de 57 años en un conflicto que ha sido imposible de eliminar. Hay dos grupos. Uno que se puso de acuerdo en hacer del país el blanco de todas sus malas intenciones, de su corrupción en cuanto a cultivos ilícitos, atentados, mostrar la violencia, y otro grupo que aunque también tiene mucha corrupción desafortunadamente, pues digamos la bandera fundamental es defender a Colombia. Esos dos grupos, si no cuentan con el acuerdo del pueblo, ninguno de los dos va a poder ganar. Por eso es importante nosotros también como ciudadanos tener una posición clara sobre cuál es nuestro objetivo en este tema específico de la violencia en Colombia. Nosotros podemos sumarnos a las fuerzas del bien, orando por aquellos que buscan defender los intereses de las naciones, principalmente los políticos, que los que lleguen al poder sean personas que realmente sean la voluntad de Dios para que estén allí, no personas que sean puestas en esa autoridad por la corrupción de unos pocos. Termina ese versículo diciendo, el versículo 4, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, perfeccionémonos en eso que hacemos de tal manera que seamos reconocidos a través de espacio y tiempo por eso que solamente nosotros seremos capaces de hacer, ¿sí? Un ejemplo de eso logrado, los egipcios, los mayas. ¿Cómo lograron todo esto? Los mayas, miren por ejemplo el tema del calendario maya, la construcción de sus ciudades, también tenían pirámides. Hasta el día de hoy las pirámides construidas en Egipto siguen siendo una de las maravillas, siguen siendo un ícono de la parte turística, algo que representa la cultura. Cuando nosotros hablamos de los mayas, de los egipcios, indudablemente vamos a hablar de temas, vamos a hablar de pueblos que para ellos era supremamente importante y se regían por la parte espiritual, aunque estuviesen desenfocados desde el punto de vista bíblico, para ellos dentro de su cultura era imposible desligar la espiritualidad de su vida cotidiana. Cuando dice que ellos querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, muchas personas interpretan esto como que esa ciudad de Babel también buscaba hacer un observatorio de tipo astronómico, pero que también debido a la gran contaminación espiritual que tenían estos pueblos, se convirtió en lo que hoy conocemos como la astrología, que es utilizar las cartas celestes o la información planetaria para darle una interpretación de índole espiritual. De ahí vamos, lo más conocido de pronto para nosotros será la parte de la carta astral, la lectura del horóscopo. Entonces es un conocimiento oscuro que dice que de acuerdo a la fecha en la que usted haya nacido, pues así será su carácter y así será la suerte que usted tenga sobre esta vida. Esto obviamente va en contraposición con todo lo que nos enseña la escritura, porque Dios es el único que puede definir nuestro futuro. En aquellos tiempos no existía digamos, la tecnología que tenemos hoy en día,
Entonces, en esos inicios, en esos albores de las civilizaciones, las construcciones no eran lo suficientemente altas, a excepción de las pirámides de Egipto, que son las construcciones más antiguas que se conozcan sobre el planeta. Entonces dicen los eruditos que tal vez esto que se conocía como la Torre de Babel difícilmente iba a sobrepasar los 90 a 120 metros de altura. También cuando dice que se iban a construir un nombre, era marcar la historia, era tener una identidad, así como en las sociedades modernas siempre habrá un edificio, una construcción, una estructura que va a identificar ciudades. Ejemplo, si yo les hablo de la Torre Eiffel, si yo les hablo del edificio de la Aguja en Medellín, el Coltejer, si yo les hablo, por ejemplo, de las pirámides, entonces siempre ese tipo de construcciones nos van a remitir a un lugar específico de la Tierra. Eso es también hacerse un nombre, marcar la historia, marcar el tiempo, marcar el punto geográfico. En la actualidad hay un edificio que hace alusión a lo que fue la Torre de Babel. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Miren qué interesante este tema del edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Es muy bonito el eslogan, Europa, muchas voces, muchas lenguas, una sola voz. Eso suena muy noble, eso suena como un llamado al respeto, a la tolerancia, a la inclusión. Muy bonito, sí, pero piensen ustedes, ¿por qué relacionarlo directamente con un tema bíblico, con algo que representaba la rebelión del hombre contra el Dios que lo había creado? Es precisamente dentro de esos organismos humanos como la ONU, como el Parlamento Europeo, como tantos y tantos grupos que se crean todos los días y muchos que llevan cantidades de años existiendo, donde una y otra vez se hace el llamado a que saquemos a Dios de las escuelas, a que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto puede asesinar a sus hijos cada vez que se le venga en gana. Es a través de esas instituciones donde el hombre dice, no, es que no hay ningún problema si tú eres homosexual y te quieres casar y hacer de tu vida un desastre, no hay problema porque tú tienes derecho al libre desarrollo de tu personalidad. Es ahí, en esos organismos donde se le dice a los papás, usted no puede castigar a su hijo, usted limítese a darle todo lo que su muchachito quiera, pero usted no puede exigir. Es en esos organismos donde se gestan y se recogen grandes cantidades de dinero para patrocinar la destrucción de nuestros pueblos. Es en esos organismos babélicos donde se empiezan a proclamar, por ejemplo, bancos de semillas a los cuales los campesinos de a pie no van a tener acceso. Y entonces es ahí desde hace muchas épocas, desde hace muchas generaciones, donde se está gestando el monopolio mundial que va a desencadenar en una hambruna como no ha tenido precedentes la historia. Entonces ustedes de pronto pensarán, ay, qué aburrido este estudio del Génesis, qué pereza. Pero es que eso que pasó hace tantísimos años, y le estoy hablando a los hombres y mujeres espirituales, es algo que estamos viviendo, esos conceptos hasta hoy en día. Porque el enemigo espiritual que se levantó en aquellas civilizaciones es el mismo enemigo que tenemos hoy en pie frente a nuestros ojos y que no vamos a poder derrotar si no nos ponemos en unidad y de acuerdo con nuestro Dios para hacer lo que Él demanda de nosotros y actuar sabiamente frente a todas estas provocaciones del adversario. Es a través del conocimiento de la Escritura como usted va a tener los argumentos para defender la fe el día de mañana. Es a través del conocimiento de Dios como usted va a poder discernir qué es bueno y qué es malo, de acuerdo a lo que nos venden en los medios de comunicación. Es ahí donde usted va a forjar un carácter crítico, una posición firme frente a todo lo que se está viendo allá afuera. Leer más, no se limiten solamente a esto que yo les digo, porque la idea es continuar en esto, seguir creciendo en las manos del Maestro. Ya después en el versículo 5 y en adelante nos dice lo siguiente, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno,
Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, nótese que habla en plural, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió a Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De acuerdo a esto, entonces, podemos ver el poder que trae la unidad, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo. Siempre que la Biblia nos dice, si dos sobre la tierra se pusieren de acuerdo en pedir algo, sin duda les será hecho. Eso nos dice la Escritura. Aquí no había uno ni dos, aquí habían cientos de personas que se habían puesto de acuerdo con un rebelde llamado Nimrod para edificar una torre que iba a marcar tiempo, espacio, cultura y hasta iba a dar inicio a todo lo que hoy conocemos como esa parte de la astrología. O a dar inicio no, de pronto a dar una continuación de lo que ya se venía viendo en todos estos pueblos que poco a poco se iban apartando de Dios y que lo único que buscaban era hacer brillar su propia voz, hacer brillar su forma de pensar, ignorando de esta manera lo que Dios quería que nosotros hiciéramos como raza humana. Importantísimo entonces hacer lo que jamás hizo Nimrod, ni los que lo seguían, pedir dirección a Dios sobre esos planes que tú tienes, sobre lo que tú consideras que es lo correcto, y esperar que Dios te responda y hacer conforme a lo que Él te mande. Te envío un gran abrazo y te animo a continuar firme en este caminar con Dios. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.